Damos gloria y honra a nuestro Señor en esta mañana. Vamos a estar orando para presentar delante de nuestro Padre Celestial la enseñanza que hoy vamos a estar compartiendo. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Altísimo Señor, a usted sea toda la alabanza, la gloria, el honor y la exaltación y la honra por los siglos de los siglos. No hay otro digno. Usted es el único digno. A usted le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo, absolutamente todo, Señor. Es su misericordia y su gracia la que nos ha traído hasta acá, la que nos ha sostenido, la que nos mantiene con vida, la que nos mantiene con firmeza en la obra de esta gloriosa palabra. Y estamos totalmente agradecidos, no nos alcanzará la eternidad para agradecerle lo que usted ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros, porque estamos plenamente convencidos que usted no es un Dios que hizo y que hace hoy, sino que seguirá haciendo y seguirá bendiciéndonos. Gloria a su nombre. Gracias por la oportunidad de habernos metido en este precioso estudio del libro de Apocalipsis, iniciando con lo que son las cartas que el Señor Jesucristo dirige a las diferentes iglesias que hemos venido estudiando ya por casi 3 meses ya el tema. Gracias, Señor, que su Espíritu Santo en este momento nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para poder integrar esta palabra en nuestro ser y poder vivir por ella y para ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de la sexta iglesia. La sexta iglesia tiene que ver con la iglesia de Filadelfia. Quiero, a manera de preintroducción, decir algunas cuestiones y precisar algunas situaciones con respecto a lo que históricamente ha sido la percepción común y popular que se tiene allá afuera en el pueblo, por supuesto, evangélico, el pueblo creyente, acerca de la iglesia de Filadelfia. Ustedes saben que esta, al igual que Esmirna, que son los dos únicos casos que encontramos dentro de las 7 iglesias, son las iglesias a las que el Señor no les recrimina absolutamente nada. Aparentemente no les recrimina nada. Son iglesias donde no encontramos, pero tengo contra ti. Esa palabra no la encontramos ni en Esmirna ni en Filadelfia. Hay personas que, por cierto, no se han enterado que eso también sucede con Esmirna. La gente, por regla general, siempre cita como caso de ejemplo a la iglesia de Filadelfia y nunca recuerda Esmirna. Nunca. Parece ser que la gente no se ha enterado que Esmirna también es una de esas iglesias a las que el Señor Jesucristo no les recrimina absolutamente nada. Pero en torno a la iglesia de Filadelfia giran una serie de ideas que han venido de una manera muy fuerte, permeando la mente de mucho creyente y de alguna manera distorsionando también en parte la realidad o la capacidad que tenemos de poder extraer la realidad y de poder ver el dato objetivo que nos presenta la palabra del Señor. Para eso quiero hacer varias precisiones. Por ejemplo, hay una forma de pensar muy común de cara a la realidad de Filadelfia entre el pueblo evangélico cuando se dice, por ejemplo, que todos somos la iglesia de Filadelfia, que la iglesia de hoy, que mi iglesia, que la iglesia de cualquier persona es la iglesia de Filadelfia. Y todos, como en una especie de declaración positiva, siempre estamos diciendo que somos la iglesia de Filadelfia. Entonces, todos afirman ser la iglesia de Filadelfia. Usted va a una iglesia y difícilmente es que usted vaya a encontrar a un pastor que diga que no es la iglesia de Filadelfia o a un pueblo que diga que no es la iglesia de Filadelfia. De hecho, lo que encontramos es precisamente todo lo contrario. Encontramos a personas afirmar que ciertamente son la iglesia de Filadelfia, o por lo menos lo más parecido posible a esa iglesia. Lógicamente, por razones que podemos ver en el texto, es una iglesia, nuevamente repito, a la que aparentemente no se les recrimina nada, aunque vamos a ver un poco en detalle algo que dice allí que por lo general se escapa siempre en las lecturas que hacemos de nuestra perspectiva al momento de introducirnos en el estudio de esta carta, y que es un dato que normalmente pasamos por encima de manera muy desapercibida. Parece ser que pasa frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta de ese pequeño detalle, que aunque es pequeño, está. Y los detalles siempre cuentan, y aún más cuando estamos ante la presencia de un Dios al que no se le escapa absolutamente nada y que absolutamente todo lo puede ver. Entonces, todos son Filadelfia. Lo otro
que se enseña también es que han habido eras dentro de la historia de la iglesia donde ha operado la iglesia de Filadelfia. Entonces, por ejemplo, escucharán decir que la iglesia de Filadelfia fue la iglesia del siglo XVIII en Norteamérica, cuando hubo ese gran despertar. Algunos suelen traducir la iglesia del gran despertar en los tiempos de Jonathan Edwards, el gran erudito y el más grande erudito de Norteamérica en materia bíblica y en materia teológica. Algunos arguyen que esa temporada, ese tiempo, el siglo XVIII, el siglo donde hubo un despertar gigantesco en los Estados Unidos, hubo un movimiento evangelístico muy fuerte y predicadores con una talla bastante grande, suelen interpretar ese hecho como la iglesia de Filadelfia. Pero la iglesia de Filadelfia, en mi percepción, en la manera en cómo yo entiendo el texto, no tiene absolutamente nada que ver con eras específicas donde han habido iglesias buenas e iglesias malas. Yo creo que todas las eras han estado bajo el mismo formato, donde hay iglesias buenas y hay iglesias malas, lógicamente. No hay una era en la historia, porque esto no es una cuestión donde debamos atribuirle un valor metafísico al tiempo, sino más bien que es un tema de deber y compromiso de cada congregación. Entonces hay gente que, por ejemplo, utilizando mucho la falacia de la falacia antiquitaken, el argumento antiquitaken, dicen que bueno, que hay cosas que son más buenas, o que de hecho son buenas porque son más antiguas. Entonces, eso es como que atribuyéndole una especie de valor metafísico al tiempo más que a las circunstancias, al tiempo más que al ser humano, más que al sistema, más que a la sociedad de ese momento. Y eso es un error metodológico que suele cometerse mucho. Y de cara a la iglesia de Filadelfia, ese error es muy común ver que se comete también dentro de la perspectiva que nosotros tenemos acerca del estudio de esta ejemplar, sin duda, ejemplar y modelo iglesia que encontramos acá. Entonces tampoco es cuestión de que en un tiempo determinado de la historia, puesto que había menos maldad, la iglesia se pudo desarrollar mucho mejor. Lógicamente, con esto no estoy negando que los tiempos, y no son los tiempos, es lo que en el tiempo determinado de una era funciona, puede afectar positiva o negativamente a la iglesia de ese momento, a la iglesia de turno. No es lo mismo, no son los mismos desafíos que tuvo que afrontar la iglesia del siglo XVIII y siglo XIX de cara al escepticismo fortísimo que se estaba levantando en ese momento histórico, a las iglesias del siglo XVI, a las iglesias del siglo XIV y del siglo XIII. Eran muy distintos los desafíos, y por supuesto que los desafíos siempre tienden de alguna manera a empujar hacia ciertos horizontes estas cuestiones, ¿no? Y sí terminan afectando de alguna u otra forma el tema. Entonces, vamos, sin ya dilatarnos más en esto, a entrar en lo que viene a ser entonces nuestra lectura para la mañana de hoy, donde, como ya lo hemos venido viendo, vamos a estar tratando el tema de la iglesia de Filadelfia. Vamos a hacer lectura entonces, abriendo nuestras Biblias en el capítulo 3 de Apocalipsis y leyendo desde el versículo 7 hasta el 13. La palabra dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome de tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfos es el término griego que se utiliza para nombrar la iglesia de Filadelfia. Significa
el que ama a su hermano. Sobre este tema hay de fondo una historia muy interesante que por razones de tiempo no me voy a detener a comentarla, pero hay una historia muy bonita con el tema del amor al hermano, que es básicamente lo que significa la palabra Filadelfia, el que ama a su hermano. Eran pocos los peligros. Esta era una iglesia que tenía muy pocos peligros y que tenía muy pocas situaciones amenazantes dentro de su práctica religiosa. No tenemos acá el problema de gente persiguiéndoles, no tenemos acá el problema de gente que estaba de alguna manera por razones de escepticismo, de paganismo, de cualquiera fuera la situación, como hemos podido ver en otras congregaciones, en otras iglesias que ha estado siendo objeto de este estudio, que tenían que afrontar duras crisis porque eran objetos de grandes persecuciones por parte de los gobiernos de turnos, etc. En el caso de la iglesia de Filadelfia no tenemos este problema. El único problema que se comentan, y que comentan gran parte de los eruditos y comentaristas del Nuevo Testamento, es que Filadelfia tenía problemas con el tema de los terremotos, con el tema de los sismos y todo este tipo de cuestiones naturales. De hecho, Cicerón describe que era una ciudad muy propensa a terremotos. Y ese era aparentemente el único problema base que presentaba esta comunidad, el tener que estar afrontando de estas posibilidades de terremotos, de tener que estar afrontando estas posibilidades de sismos o temblores dentro de su tierra. Esos eran los problemas que básicamente nosotros podíamos encontrar o que podemos ver cuando nos enfrentamos en el estudio y nos acercamos y nos aproximamos al estudio de esta iglesia. Era además de eso también una ciudad fronteriza. Ella era fronteriza con Lidia, Misia y Frigia. A las mismas ciudades, estas que acabo de nombrar, que hacían frontera con Filadelfia, la ciudad de Filadelfia tenía la gran misión de llevar la lengua griega a esas otras ciudades. De eso, que esa era la puerta abierta que Filadelfia tenía. Era una ciudad que tenía la comisión de enseñar en las letras griegas a estas ciudades y algunas otras ciudades en su momento histórico. Ramsay dijo que era un centro de difusión de la lengua griega a las ciudades que ya hemos mencionado. Tenía una tierra fértil para la viticultura, ¿no? La viticultura tiene que ver con el tema de la vid, ¿no? La siembra de la vid, la producción de vino, la producción de uva. De hecho, era un centro de producción de vino muy importante en ese momento histórico. Cambió 3 veces sus nombres. Tuvo el nombre de Filadelfia y 2 nombres más. Uno fue Neocesaria y el otro nombre que se le atribuyó también fue Flavia. Sin embargo, estos nombres no duraron mucho tiempo y volvieron a retomar su original nombre, que era el nombre de Filadelfia. Se llegó a convertir en un lugar muy importante, mientras que Filadelfia veía cómo otras ciudades caían delante de sus ojos, se desmoronaban frente a sus ojos. Ella fue una ciudad que logró mantenerse hasta cierto punto de la historia. De hecho, fue hasta el siglo XIV que Filadelfia pudo sostenerse sobre sus pies hasta que vino inminentemente su caída. Por siglos fue la única ciudad cristiana también que tuvo y gozó con una cierta libertad, por lo que ya hemos comentado, ¿no? Fue una ciudad que tuvo pocos problemas en el sentido de tener que afrontar crisis de persecuciones y cuestiones de ese tipo. No tuvo ese tipo de problemas, no tuvo esas cuestiones que estuvieron allí molestándole. Sin embargo, vamos a ver que en lo que nos relata el texto, así habían alguna, que por cierto, esto es bastante curioso, ¿no? Este es un detalle que vamos a ver con mucha curiosidad y que vamos a tener que detenernos a analizar por lo menos un minuto, ¿no? Porque tanto con Filadelfia como con Esmirna, ambas ciudades y ambas iglesias a las que Cristo no les recrimina nada de lo que les recrimina a las otras iglesias, o no les recrimina nada prácticamente, tenían el mismo problema, y eran los benditos judíos. Ese era el problema que ambas iglesias estaban afrontando. Y ya vamos a ver por qué. Porque aunque aquí no hace una descripción directa de que ellos estuvieran afrontando situaciones con los judíos, hace una mención acerca de ellos que nos hace saber que sí, ciertamente esa gente también estaba metida dentro de esa ciudad y que lógicamente, como siempre han sido ellos, de cara a los creyentes cristianos,
siempre han estado tratando de hacer que la Iglesia de Cristo de alguna manera se derrumbe. Fue el último baluarte del cristianismo asiático, también eso se afirma entre los grandes eruditos. Vamos entonces, sin más preámbulos, a entrar en lo que vendría a ser el análisis de nuestro primer versículo para el día de hoy, y para ello tendremos que entonces ubicarnos en el versículo 7, donde tenemos la presentación de Cristo, como ha venido siendo típicamente el formato de cada una de las iglesias que hemos venido estudiando en lo largo de este estudio. Dice de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, y a continuación menciona 3 atributos. Lo primero es, esto dice el santo, y me gusta mucho que utilice siempre el artículo definido él, porque está utilizando un artículo definido, no un artículo indefinido. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Estas son las 3 características y los 3 atributos que se muestran acá de Cristo. Más bien características sería un término más preciso. Son 3 características. Por un lado se afirma que Él es el santo, por el otro se afirma que además de ser el santo es el verdadero, y segundo se afirma que Él es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Un símbolo de autoridad. Eso es básicamente lo que está diciendo allí la palabra. Ahora, con respecto a lo primero, tendremos que decir algunas cosas. Y lo primero tiene que ver con la santidad de Cristo. La santidad de Cristo, volvemos a referenciar el hecho de que utiliza el artículo definido Él. El santo. Lo mismo cuando habla de el verdadero y del que abre y cierra y del que cierra y nadie puede abrir. Entonces, referente a la parte del santo, ustedes saben que este título es un título que se menciona mucho en el Antiguo Testamento, los escritos veterotestamentarios, cuando se va a hacer referencia a Dios Todopoderoso, cuando se va a hacer referencia al Dios Padre, al Dios Altísimo. Y por ejemplo tenemos textos como Isaías 6.3 que dice, en el himno que cantaron los serafines ante Isaías, que entonaban las siguientes palabras: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Entonces allí vemos cómo hay una afirmación de su santidad que se menciona 3 veces, porque Dios es 3 veces santo, como ya todos nosotros lo sabemos. En el mismo libro de Isaías, pero ahora en el capítulo 40, versículo 25, declara lo siguiente: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Nuevamente utiliza como un título de supremacía la palabra santo, la palabra santidad. En el 43:15 del mismo libro de Isaías se reza lo siguiente: yo soy el Señor, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. De manera que el tema de la santidad que se está describiendo acá es directamente una alusión a la divinidad, a la deidad de Cristo, equiparando de manera directa a Cristo con la santidad que se menciona del Dios Padre en todos los escritos veterotestamentarios. Entonces es nuevamente una prueba indubitable de que Cristo es, sin duda alguna, el Dios Todopoderoso también. De que Cristo es parte de la esencia de la divinidad, de que Cristo es parte de la esencia de la deidad, y que Él no es simplemente un angelito más, de que no es simplemente un profeta más, de que no es simplemente un maestro moralista más. Cristo es Dios Todopoderoso, es el santo. De hecho, no dice un santo. Vuelvo al tema. Se utiliza el artículo definido Él, diciendo que Él es el santo. Y cuando se va a utilizar o se va a referenciar la palabra santo hacia Dios, siempre se va a hacer en el artículo definido, dando con ello a entender, por supuesto, que Él es únicamente y verdaderamente el santo de los santos. Esos otros santos con S minúscula. Pero esos otros santos, incluso su santidad se debe al santo de los santos, no se debe a ellos per se. Y sobre ese tema vamos a tratar un poco, que creo que va a ser nuestro próximo estudio, donde nos vamos a adentrar un poco a estudiar lo que viene a ser el capítulo 3 del libro de Hechos, donde habla Pedro en su magistral
discurso, luego de haber experimentado en el capítulo 2 lo que fue el tema del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se aparece y hay toda esta manifestación que ya todos nosotros conocemos, allí Pedro hace unas afirmaciones que son tremendas, que vamos a tener que examinar con lupa para nuestros próximos estudios. Y dice que, o entre una de las afirmaciones que Pedro hace allí en ese punto, dice que ninguno de nosotros hacemos las cosas que hacemos buenas porque nos sale a nosotros hacerlas, sino que eso viene también de Dios. O sea, ninguno de nosotros pudiera actuar en bondad, a no ser que el Dios de bondad sea el que nos haga actuar en bondad. Y eso está muy claro en el libro que vamos a estar estudiando para ese momento. Y es un mensaje muy claro en todo el Nuevo Testamento. Entonces, esta primera afirmación de que Él es el Santo es nuevamente una alusión al tema de que Cristo es todopoderoso, de que Cristo es el Dios todopoderoso, de que Él es el Santo, no un santo entre los santos, es el Santo. Eso hace mucha diferencia. Lo segundo que trata entonces el tema verdadero. Hablando de la palabra verdadero, en el griego encontramos dos términos para traducir verdadero. Hay dos términos. Uno que es la palabra aletes, que significa aquel que discrimina, o significa la discriminación que existe, o la diferenciación que se puede hacer entre una afirmación cierta y una afirmación falsa. Dos afirmaciones, una que es cierta, una que es falsa. Pero hay un segundo término que es aletinos, y este término lo que hace es discriminar entre lo real y lo irreal. En aquel término era lo dicho cierto o lo dicho falso. Ahora acá es entre lo real y lo irreal. Y este segundo término es el que tenemos dentro del texto que está siendo objeto de nuestro estudio en este momento. Es el término entonces aletinos, donde se hace la diferencia, repito, entre lo real y lo irreal. Ahora, cuando el texto afirma con aletinos que Cristo es el verdadero, está diciendo que Él es, de hecho, la representación más potente, más gráfica, real y contundente de aquello que es real, en contraposición con lo que no lo es. Entonces, Cristo es el verdadero. Cristo es el verdadero y no existe otro verdadero. Él es el único. Y esas afirmaciones se las vemos hacer a Él por doquier en el Nuevo Testamento. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de entrada, yo soy el que soy, etc. El yo soy el que soy también lo dice, no lo dice de una manera directa como lo vemos, por ejemplo, suceder en el Éxodo con Moisés cuando tiene la experiencia de la zarza ardiente, cuando Dios se le aparece, pero vemos a Cristo decir en varias ocasiones utilizar el mismo término hebreo que utilizó el Padre cuando hizo referencia de yo soy el que soy en el Nuevo Testamento, cuando por ejemplo dice yo soy, cuando lo fueron a aprender para llevárselo preso, para llevarlo luego después a juicio y por último a la crucifixión. Ajá, ¿a quién buscamos? ¿Quién es? Él dijo yo soy, en ese momento describe el evangelista que todos cayeron a tierra. Eso lo describe uno de los evangelistas, no lo describen los cuatro, pero sí uno de los evangelistas. Entonces, Él es el verdadero, no existe otro verdadero. El único verdadero es Cristo. Nuevamente se utiliza el artículo definido Él. No dice uno de los verdaderos, dice el verdadero. Cristo es el verdadero. Entonces fíjense la línea de coherencia que hay en esto. Primero dice que es, además de ser, aquí dice primero, lo segundo es que dice que es verdadero. Lo primero que dijo es que Él es santo. Pero después que dice que es santo, dice que es verdadero. O sea, es como una afirmación de que lo que dijo primero se consagra en lo segundo, pero añadiendo que en lo segundo también hay otra afirmación distinta que no solamente le da valor a lo primero, sino que también viene a informar sobre una nueva realidad en esta segunda afirmación. Entonces, es santo, además de eso es el verdadero. Es decir, que Él es el verdadero y es el santo, pero es el verdadero santo también. Estamos viendo cómo es que funciona esto. Esto está tremendamente bien explicado acá en el texto, ¿no? Eso es contundente. Ahora, con referencia al tema de la llave de David, para ya cerrar lo que viene a ser entonces la parte de la presentación de Cristo, esto básicamente tiene que ver con su autoridad. Él es el que puede abrir y una vez que Él abre, no hay quien pueda cerrar. Y Él es también el que puede cerrar y además de eso, una vez que Él cierra, no hay quien pueda abrir la puerta que Él ha cerrado. Es imposible que alguien
pueda abrir una puerta que Cristo cerró o que alguien pueda cerrar una puerta que Cristo abrió. ¿Por qué? Porque el que tiene la autoridad para hacer eso, la autoridad, la autonomía, la soberanía suprema y divina para decidir sobre quien quiera, cuando quiera y como quiera, a la hora que quiera, es el Señor Dios Todopoderoso. No somos ninguno de nosotros. Ahora, esta referencia, según los comentaristas, es una referencia que se dirige, se orienta hacia el tema de la Nueva Jerusalén. O sea, Él es el que cierra la puerta de la Nueva Jerusalén para que no entren los que no deben entrar porque son indignos, porque no son justos, pero Él es el que también abre esa misma puerta para que los que han sido justificados por medio del mérito de Cristo alcanzado en la cruz puedan entonces tener acceso a la Nueva Jerusalén. Eso es básicamente lo que se explica. Vamos entonces avanzando en nuestro estudio y vamos entonces a leer el versículo número 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sobre el tema de la puerta hay varias posibilidades. Sobre el tema de la puerta se teorizan varias posibilidades. La primera, y que por cierto es la que, según lo que hemos podido ver desde la introducción, tiene mayor pertinencia, consistencia y coherencia, y de hecho es la idea que yo suscribo en ese sentido, es la oportunidad misionera. La oportunidad misionera. Escribiéndole a los corintios acerca del trabajo que tenía por delante, Pablo les dice lo siguiente: porque se me ha abierto una puerta grande para una obra eficaz. Eso lo dice en 1 Corintios 16:9. Cuando llegó a Troades, o a Troade, el Señor le abrió una puerta, 2 Corintios 2:12. Les pide a los colosenses que oren para que se le abra una puerta para la palabra, Colosenses 4:3. Cuando volvió a Antioquía de su primer viaje misionero, contó cómo Dios le había abierto la puerta de la fe a los gentiles, en Hechos 14:27. Ahora, hay un dato sumamente curioso e interesante. Ustedes saben que la palabra que utiliza el griego para abrir acá en el texto es el término anoigo, que significa, además de abrir, significa también hablar. Miren qué curioso esto, ¿no? Significa abrir, pero también implica la palabra hablar. Ahora, con todo esto que acabamos de ver y concatenando esto con la introducción que hicimos, recordemos un poco que en la introducción dijimos que Cristo, o más bien que la iglesia de Filadelfia, tenía las puertas abiertas. ¿Para qué? Para culturizar con la letra griega a las ciudades con las que hacía frontera. Ahora, si nosotros elevamos la dimensión de esto y aplicamos lo que acabamos de leer aquí, que tiene mucho sentido y coherencia para la aplicación del texto acá, entendemos que ahora la puerta que se le estaba abriendo a Filadelfia ya no era solamente la de las puertas de llevar letras griegas o de enseñar el idioma griego a otras ciudades, sino que ahora tenía la oportunidad de evangelizar, de llevar un mensaje que era mucho más poderoso que simplemente enseñar un idioma a esas ciudades que tenía vecinas. Entonces, la puerta, la gran puerta que se menciona acá, era la posibilidad misionera que esta iglesia tenía para poder llevar el evangelio a diferentes lugares del mundo. Esto, sin duda alguna, es tremendo. Otra de las teorías que se proponen de cara a este tema es que la puerta es el mismo Cristo. Por ejemplo, cuando vemos la afirmación de Cristo en Juan 10, del 7 al 9, que Él dice que yo soy la puerta. Entonces, algunos aseveran que Cristo es esa puerta que se está mencionando allí, cuestión que no carece para nada en ningún sentido de coherencia. Lo otro era la comunidad mesiánica, y la otra puerta que también se menciona o que se interpreta como la puerta es la oración, el tema de la oración. Entonces, como podemos ver, me parece a mí que las dos posiciones más coherentes y potentes son sin duda alguna las dos primeras, la de el avance o la posibilidad del evangelismo, de llevar la palabra de Dios a todos los lugares, y lo segundo es entonces que Cristo es esa misma puerta, porque Él
ha afirmado en su palabra que Él es la puerta. Él es la puerta y el que no entra por Él no puede ir al reino. El que no entra por Él no puede obtener salvación, no puede llegar al lugar donde Dios habita y donde Dios se encuentra. Ahora, lo segundo que tenemos que analizar en este texto es el tema que al principio les dije, por lo general suele pasarse por alto en nuestra lectura. Y es ahí donde nosotros llegamos a la conclusión de que parece ser de que no hay un mínimo de reproche de Cristo cuando habla a la iglesia de Filadelfia. Pero vamos a ver, porque sí hay un reproche de Cristo, hay un reproche mesiánico en esta carta. ¿Cuál es el reproche? La afirmación de que tienes poca fuerza. Eso les dice Cristo. Y yo creo que Cristo le dijo eso en un tono recriminativo. Estoy casi seguro. Por supuesto, no hay manera de afirmarlo, lógicamente no hay manera de comprobarlo, de probarlo. No hay una manera de probarlo, pero me parece a mí que el hecho de que Cristo haya hecho esta mención indica la posibilidad de que estemos ante un escenario donde lógicamente Cristo estaba recriminando a esta iglesia que tenía poca fuerza. Era una iglesia de poca fuerza, porque eso es lo que el texto dice. Aunque tienes poca fuerza, has nombrado, has guardado mi palabra, has permanecido en mi nombre, etc. Pero tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza, por supuesto, entonces puede interpretar de varias formas, ¿no? Algunos podrían decir, y de hecho lo dicen algunos comentaristas, que eso se refiere a la poca capacidad o al poco nivel de recursos que tenía esa iglesia. Era una iglesia que no tenía muchos recursos, seguramente, muy humilde, no sabemos exactamente de cuántas personas estaba conformada esa comunidad de creyentes, pero es una de las cosas que cabría decir, ¿no? Esto de que ciertamente era una iglesia que tenía muy pocos recursos, seguramente. Pero el tema, aunque esto que acabo de decir sin duda alguna es una posibilidad hermenéutica no descabellada y que tendría mucho sentido, sí he visto que entre los comentaristas se afirma mucho el tema de que sin duda esto puede ser un reproche de parte de Cristo. Ustedes tienen poca fuerza. Y claro, para ello tendríamos que conectar eso con alguna serie de afirmaciones muy importantes dentro de la Escritura. Porque la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice que Él es el que nos da el aliento, el que nos da la vida, el que nos da la fuerza, el que nos da la sabiduría, el que nos da la inteligencia, el que nos da todo. Ahora, si nosotros en un ejercicio de reflexión nos ponemos a pensar qué es lo que está sucediendo aquí entonces, si Cristo nos ha prometido todo esto, y de hecho todas sus promesas son reales y no podemos dudar de ninguna de sus promesas, entonces ¿cómo es que esta iglesia era débil? ¿Cómo es que esta iglesia era débil? ¿Qué era lo que estaba pasando entonces en esa iglesia? Algo tendría que estar pasando, algún problema, alguna situación tendría que haber en esa congregación, en esa comunidad, que hacía que la iglesia fuera débil en ese sentido. Entonces, claro, yo podría pensar acá que, claro, esto sería extremadamente especulativo, pero además de ser especulativo no tendría mucha coherencia con lo que el texto declara, porque el texto está diciendo que ellos guardaron la palabra y que ellos siempre se mantuvieron en defensa del nombre de Jesucristo. No podríamos decir entonces, ya que la palabra afirma eso en el relato, que ellos eran débiles en guardar la palabra, o que ellos eran débiles en cumplir la palabra, porque si eran débiles en cumplir la palabra, o eran débiles en guardar la palabra, o en estudiar la palabra, o en entender la palabra, Cristo lo hubiera dicho. No creo yo que eso hubiese sido un detalle que a Cristo se le hubiera pasado a recriminar, porque es un detallazo, no es un detallito. Es un problema bastante grande, hubiera sido un problema bastante grande. Pero ese es, para que lo tengamos en consideración, el posible reproche que Cristo está haciendo a la iglesia de Filadelfia. Era una iglesia fiel, puesto que había guardado su palabra y nunca negó el nombre. Y esto está en términos oristos. Esto funciona como, esto fue algo que funcionó en el tiempo, fue una circunstancia que se dio, y esta gente ciertamente
pudo mantenerse guardada en la palabra del Señor y defendió hasta el final el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que se le considera una iglesia fiel, una iglesia que guardó la palabra, una iglesia que por supuesto siempre se mantuvo defendiendo el nombre del Señor, o que siempre estuvo atento o tomado del nombre glorioso de nuestro Señor. Vamos entonces al versículo 9, donde podemos encontrar el precio que tienen que pagar sin duda alguna los falsos creyentes o aquella gente que de manera total y absolutamente deliberada pretende ser piedra de tropiezo para aquellos que quieren realmente trabajar en la obra del Señor, porque este es un problema que sin duda alguna vamos a estar viendo siempre a través de la historia, y esto es algo que siempre ha estado presente en nuestra historia. Entonces en el 9 vamos a ver el precio de los falsos creyentes, el precio que tienen que pagar es la humillación de los judíos. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, hay dos posibilidades acá. Hay dos posibilidades, estamos ante dos posibilidades. Cuando habla de estos judíos falsos, de estos judíos que mienten y que de hecho van a ser llevados a la humillación, y la humillación será que tendrán que postrarse delante de aquellos a quienes tanto han adversado y a quienes tanto han tratado de destruir, porque los judíos en esa época, los judíos que seguían sosteniéndose en la religión del judaísmo, que seguían manteniendo el judaísmo, lógicamente eran enemigos recios y declarados públicamente de todo aquel que creyera en aquel que ellos que crucificaron. Eran enemigos a muerte, lógicamente. Entonces, aquí tenemos dos posibilidades cuando habla de estos falsos judíos. Uno, que eran realmente judíos étnicos, pero falsos profesantes de la religión. Judíos étnicos, o sea, judíos de pura cepa, de raza judía, por ponerlo en algunos términos, pero que eran falsos profesantes, o que sencillamente eran estos judíos que normalmente su labor, más allá de servir a un Dios todopoderoso, de amarlo y de cuidarse y de guardar los mandamientos, lo único que les interesaba a ellos era destruir esa secta diabólica llamada cristiana, que pervierte la moral, que pervierte la ética y que de hecho nos está incluso dando una muy mala imagen ante el mundo, a nosotros que somos de hecho los grandes elegidos del Señor, a quienes se nos comisionó la palabra, a quienes se nos reveló la Torá, a quienes se nos fueron entregados todos los mandamientos del Señor. Entonces, este particularismo hebreo, usted sabe que el tema del particularismo hebreo es un tema serio. Es un tema serio. Esta gente, sin duda alguna, tiene los humos extremadamente altos. Ellos piensan que por ser descendencia de Abraham, en términos étnicos, ya eso es todo lo que se necesita para ellos poder ser, sin duda alguna, personas que puedan saborear los deleites del mundo venidero, como ellos le llaman. Porque hay dos tipos de mundo. Está el mundo actual, que es malo, que es pagano, que es diabólico, pero hay un mundo venidero prometido por nuestro Señor, que ese es el mundo al que nosotros sin duda alguna vamos a ir por el simple hecho de nosotros ser de la nación de Israel, por el simple hecho de ser étnicamente israelíes o judíos. Entonces ese particularismo hebreo, donde no se necesita a un Cristo que por sus méritos en la cruz es el que nos da acceso al trono del Padre, no lo necesitan porque ellos ya de por sí son elegidos de antemano. Y como son elegidos de antemano, lógicamente el tema de Jesucristo para ellos es una cuestión totalmente superflua, sin necesidad, no hace falta. No hace falta que Cristo nos redima. De hecho, no creemos en Cristo porque Él fue un gran farsante. Él es una persona que está, tal como afirma el Talmud, hirviendo en excremento, en ebullición en el infierno, y que echaba fuera demonios porque tenía Belcebú en su espíritu. Eso es lo que afirma el Talmud, que es, por cierto, el libro de texto casi al mismo nivel de la Torá para un judío. Incluso, en algunos casos pudiera afirmarse que los judíos le dan mayor preponderancia y valor al mismo Talmud que a la propia Biblia.
Entonces podemos estar ante esta posibilidad. Lo segundo que podríamos ver sobre estos judíos mentirosos sería el caso, y aquí sí tendríamos que venirnos a nuestra época actual, y esto seguramente nos va a permitir entender la cosa un poco más claramente, porque ya es algo que está en nuestra experiencia inmediata de cara a lo que todo el sistema religioso que hoy tenemos frente a nuestras narices, ¿no? Lo segundo que podemos proponer acá, con el tema de los judíos, es que era gente que sí, no era judía, racialmente hablando, no era judía étnicamente hablando, pero era gente que se hacía pasar por judía y que quería aparentar ser judía, utilizando seguramente toda la indumentaria que un típico judío clásico utilizaba por razones culturales. Entonces, esto es un poco ver a los payasitos del circo saltarín de hoy. A esta gente que agarra y se convierte al mesianismo judaico o al judaísmo o a las raíces hebreas y comienzan a disfrazarse. Entonces vienen y te dicen, yo soy judío. Ajá, ¿y cómo te llamas tú? Juan González. Caramba, qué judío eres tú. Y es un guajirito sacado de allá de Mara, que se llama Juan González. Y él dice que es judío y carga un talí, carga un kipá y utiliza toda la indumentaria, y cuando ora orientado mirando hacia Israel, hacia Jerusalén, ora 3 veces al día como Daniel, se ha creado su propio muro de los lamentos en su casa, donde se da con él en la frente cada vez que está orando y recitando todo el Sidur, y todo este tipo de cosas que son propias de las prácticas judías. Entonces son gente que son disfraces. Son gente que son disfraces, que de judíos no tienen absolutamente nada. De judíos no tienen absolutamente nada. Algunos proponen la idea de que ser judío es una cuestión religiosa más que una cuestión étnica. Claro, tratando por supuesto de objetar todo esto que yo acabo de comentar, lo que proponen algunos es que el tema de ser judío o no se tiene que ver con el hecho de hacer una conversión religiosa. Entonces yo hago una conversión religiosa al judaísmo o al mesianismo judaico o a las raíces hebreas y lógicamente me estoy convirtiendo ya en un judío. Pero la palabra judío tiene implicaciones mucho más profundas que simplemente hacer una confesión de fe o hacer un acto de conversión al judaísmo, etcétera. Pero no dejan de ser disfraces, porque esa no es nuestra cultura. De manera que yo, cada vez que veo a uno de estos personajes pintorescos decir con esos nombres y apellidos y con una cara de motilón, decir que es judío, o sea, ya yo no sé si reír, si partirme de la risa, si llorar o molestarme. O sea, no sé, creo que he actuado de las 3 formas. En algunos casos me ha dado risa, en otros me ha dado rabia, en otros he dicho, pobre, miserable hombre, no sabe lo que dice. Y entonces, con toda esa fachada, por supuesto, pretenden hacernos creer que ellos son los verdaderos elegidos y que, de hecho, los únicos que han podido preservar sin mancha ni arruga el verdadero texto sagrado, la verdadera palabra del Dios viviente en el hebreo y no en ese idioma diabólico y pagano griego, ni siquiera el arameo, ni en el latín, mucho menos, son de hecho ellos. Entonces eso es gente que hace daño, eso es gente que hace mucho daño, porque es gente presuntuosa, gente que se le han elevado mucho los sumitos por creer un montón de cuentos de camino, cuentos de vieja, y que lógicamente están haciendo el acto más grande de proselitismo que hay del pueblo evangélico. Viene por razón de esta gente que se cree ser, ustedes saben, tenemos que volver, porque esta es la premisa, ¿no? La premisa es, tenemos que volver a la santa y sagrada institución original de la iglesia, que de hecho no utilizan el término iglesia porque ese es un término demasiado diabólico y feo para ellos, ¿no? Tenemos que volver a la santa y verdadera sinagoga, la santa y verdadera Kehilat o Kahal, o como ellos le quieran nombrar. Y la única manera de volver a ese cristianismo o a esa práctica mesiánica primitiva es convirtiéndose en judío y utilizando toda la indumentaria judía. Entonces, si usted quiere volver a la esencia del verdadero evangelio que predicó Cristo y que predicaron los apóstoles y que predicaron los profetas, usted tiene que hacerse como uno de ellos.
Ahora, ¿qué sentido tiene esto cuando entendemos que en el mundo existen cientos o hasta miles de culturas distintas y lenguas distintas? ¿Por qué, si Dios hubiera tenido la pretensión desde el inicio, de que todo creyente en Él y todo elegido por Él, todo hijo de Él, tuviera como lengua materna el hebreo y se vistiera como un hebreo, ¿por qué no los hizo a todos hebreos y listo? Y se acaba el problema. ¿Por qué no nos hizo a todos hebreos y listo ya? ¿Por qué no nos hizo nacer en esa lengua? Una lengua que, por cierto, ni el mismo ni muchos judíos de hoy hablan todavía. Porque hay muchos judíos en el mundo de estos que se han diasporizado, porque los judíos históricamente han vivido de diáspora en diáspora, históricamente han vivido yendo de país a país, del tumbo al tambo, como dice uno. Y mucha de esta gente ni siquiera tiene idea de su propia cultura. Pero los que medio tienen un poquito de idea, además unas ideas muy malas, por cierto, y algunas muy corrompidas y otras muy llenas de ignorancia, quieren entonces obligar al gentil a que se hagan como uno de ellos, porque tú en condición de gentil no te puedes salvar, a no ser que te conviertas al judaísmo, a no ser que te conviertas en mesiánico, tú no puedes salvarte, a no ser que tú seas una persona que sea amante y practicante de las raíces hebreas. Esto es un gran problema para la iglesia evangélica de hoy. Y como se los dije hace algunas semanas atrás, nuestro mayor enemigo en términos religiosos no es el catolicismo romano, porque muy pocos casos de proselitismo del católico arrebatando ovejas del evangelicalismo existen. Muy pocos casos. De hecho, casi todos los evangélicos que existen en el mundo son gente que vienen de raíces católicas. No sucede al revés, no sucede que el evangélico se pase a católico. Sí sucede con mucha frecuencia que el católico se convierta al evangelio. Entonces ellos no representan nuestra mayor amenaza. Tampoco representa una amenaza ni los solo Jesús, tampoco representan una amenaza los mormones, ni los testigos de Jehová, ni ninguna de estas sectas norteamericanas que nacen por allá en el siglo XIX, siglo XVIII. Ninguna de esta gente presenta un problema para nosotros, pero estos sí presentan un grave problema, porque estos son gente que dice ser creyente en el Mesías, entre comillas, pero que para que tú puedas ser el verdadero creyente en el Mesías, entonces tienes que asimilarte a una serie de valores culturales que no son propios de tus culturas y tienen que hacer proselitismo en ese sentido también, no solamente un proselitismo en términos religiosos, sino un proselitismo también en términos culturales. Y eso es un mero disparate desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico, eso es un mero disparate. Entonces, esto es el tema que nosotros podemos tratar de cara a la cuestión de lo que vienen a ser las personas estas, que por cierto, hay una afirmación muy importante acá que no podemos dejar de recalcar cuando habla de los judíos. Dice que son sacados de la sinagoga de Satanás. O sea, fíjense de dónde de hecho esta gente sale. O sea, no está diciendo que está saliendo de una iglesia santa, sana, pura y sin mácula. Está diciendo que son sacados de la propia sinagoga de Satanás. Y esta es una afirmación que no podemos perder de vista, porque le da mucho valor y contexto al mensaje. Por ahí estuve leyendo la versión textual de la Reina y Valera y dice que algunos. Ahora, a mí no me parece muy precisa esa versión en ese punto, de hecho casi ninguno, hay cosas lógicamente que sí se pueden rescatar, no puedo decir que todo ahí está mal, pero no tiene sentido que diga que algunos, me parece a mí, que algunos de las sinagogas de Satanás serán humillados. No, yo creo que los de las sinagogas de Satanás tienen que ser humillados todos, no algunos. Creo yo que el que pertenece, vive y es de Satanás, va a ser humillado todo, no algunos de ellos. Porque decir que algunos presenta posiblemente, valga la redundancia, la posibilidad de que entonces a Dios se les van a escapar algunos de los malos, solamente les va a dar
paga a algunos de entre los malos, pero a otros malos, como no son tan malos, porque hay niveles de maldad, pero a los que tienen un nivel de maldad no tan grande como otros, entonces a eso parece que se las va a dejar pasar. No creo yo que el Dios que conocemos de perfecta santidad, de perfecta rectitud y justicia dentro del sagrado texto vaya a ser semejante cosa. No creo yo que eso sea lo que el texto en ningún sentido nos esté diciendo acá. Entonces eso es lo que nosotros podemos ver acerca del tema entonces de los judíos. Y aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, si hay algo que puede humillar más que cualquier otra cosa a una persona con estos humos, es precisamente el hecho de que tenga que llegar y postrarse delante de aquellos a quienes ha visto toda la vida como los verdaderos falsos. Eso es algo humillante. Eso es algo humillante. Y hágase por un segundo la imagen de lo que representaría que usted en una posición religiosa, con todos los humos más altos, elevados, creyéndose que usted es casi que la cuarta persona de la Trinidad y que no sabe cómo todavía no lo han elegido para ser la cuarta persona de la Trinidad, y que de repente un día el Señor te agarre por los pelos y te lleve a inclinarte delante de los que en verdad son hijos de Él. Imagínese el nivel de humillación cuando te has creído todo este parapeto que te has armado en la cabeza. De que tú es el que eres tú, de que el escogido eres tú, el originario, el de la raza pura, el de pura cepa, el de yo no sé qué, el que se les dio la Torah, etc. Ahora esta gente va a ser humillada. Esta gente va a ser humillada y su humillación va a ser la peor humillación que ellos pueden vivir. Es tener que reconocer ante los que ellos llaman que son paganos, impíos y que nunca heredarán el reino de los cielos, que de hecho son los que lo heredarán. Esa será su gran humillación. Entonces, no perder de vista eso porque es un detalle muy importante. Versículos 10 y 11, vamos a encontrar un poco lo que viene a ser un principio de reciprocidad o el principio de la reciprocidad y el imperativo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una traducción más literal es la palabra resistencia. Porque aquí habla la palabra de mi paciencia, pero hay una palabra que sería mucho más precisa en términos literales, tomar, que es la palabra resistencia. Entonces tú has guardado la palabra de mi resistencia o la palabra de mi paciencia, como dice la versión Reina y Valera. Has guardado la palabra de mi resistencia, pero ¿qué otra cosa también ha hecho este pueblo? Aquí vemos que además de que ha guardado, miren, ha guardado la palabra de mi paciencia y por tanto yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si observa con detalle, aquí estamos ante un principio de reciprocidad. Fíjense que dice Dios, luego que afirma que ellos han guardado la palabra, que Él entonces le guardará. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto acá? Clarito y raspado. Lo que está diciendo aquí la palabra es que son guardados aquellos que guardan la palabra del Señor. Son guardados por el Señor. Y esto es lógico, porque ninguno de nosotros puede en ningún sentido exigirle nada al Señor a menos que estemos puestos a cuentas con Él. Si nuestras vidas resulta que están en todo, menos en lo que deben, en las cosas de Dios, entonces, ¿qué nosotros les vamos a recriminar al Señor? ¿Con qué moral nosotros le decimos, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, ayúdame aquí, Señor, ayúdame allá? Si nosotros no cumplimos ni siquiera con los deberes más fundamentales y básicos de nuestra profesión de fe. No tiene ningún sentido esto. Entonces aquí dice, por cuanto has guardado la palabra, yo te guardaré del día, de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, me gusta mucho la precisión que hace el texto Pechita acá, porque eso es lo que dice Reina y Valera, que Él nos guardará de la hora de la prueba. Ahora, la hora de la prueba aquí se traduce, y es lo que normalmente han dicho los comentaristas y los exegetas, que la hora de la prueba aquí se refiere al momento de la gran tribulación. Eso es lo que es referencia.
que se está refiriendo al momento de la gran tribulación. Si la referencia es esa, y si eso es de hecho lo que el texto está queriendo decir, lo que voy a decir a continuación tiene aún mucho más sentido, porque la versión textual, más bien la Peshitta, dice que Él te guardará o Él nos guardará durante la hora de la prueba, no de la hora de la prueba, son dos cosas diferentes. Que nos guarde de la hora de la prueba implica que nosotros no vamos a ser tocados por la hora de la prueba. O sea, que la prueba no va a tocar la puerta de nuestra casa, sino que veremos cómo el mundo se destroza y se cae por su propio peso en todos lados, pero nosotros estaremos intactos, sin sufrir ningún tipo de daño, sin sufrir ningún tipo de situación, sin sufrir ningún tipo de padecimiento. Pero cuando nos adentramos en el texto Peshitta, dice que no es que nos va a guardar de la hora de la tribulación, sino durante la hora de la tribulación. ¿Qué es lo que nos dice eso? ¿Y cuál es el gran cambio que existe cuando se intercambian esas palabras? O cuando en vez de utilizar de la hora de la prueba, se utiliza durante la hora de la prueba. Aquí hay una diferencia sustancial. La diferencia es que el durante nos está diciendo que no es que nosotros no vamos a sufrir la hora de la prueba, la vamos a sufrir, pero que mientras la estemos sufriendo, Él estará con nosotros, levantándonos, fortaleciéndonos y dándonos todos los recursos que nosotros necesitemos para mantenernos de pies. Entonces no es que nos sacará de la tentación o no viviremos la tentación o no viviremos el problema o no viviremos la prueba, la viviremos, pero en ese periodo, en ese interín, en ese breve espacio de tiempo, aunque viviremos el sufrimiento que eso implicará, sin embargo, la gran diferencia que habrá entre aquel que no tiene a Cristo y nosotros que le tenemos es que Cristo nos sostendrá hasta el final. Entonces, esto es una gloriosa y una preciosa promesa, sin duda alguna, en los labios de nuestro Señor. Entonces Cristo, sin duda alguna, aquí nos está dando una palabra de aliento cuando habla entonces de su venida sobre la tierra. Hablando de la venida, el tema de la venida se puede interpretar en dos formas. Hay dos formas en las que nosotros podemos interpretar la venida de Cristo. La venida de Cristo para un grupo de personas será una advertencia de juicio. Y yo quiero leer un texto para que le podamos dar sostén a lo que le estoy diciendo. Según de Tesalonicenses 1, del 7 al 9, declara lo siguiente: y a nosotros, o a vosotros, que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces la venida de Cristo para el que no está en Él, representa la advertencia de juicio. Es una muy mala noticia. La venida de Cristo no es una buena noticia para todos. Para nosotros que estamos en Él es una buena noticia, pero para el que no está en Él no es una buena noticia. Es la peor noticia, de hecho, que puede recibir en su vida, porque será el momento de la condenación eterna y definitiva para aquel que no creyó nunca en su Señor. Pero para nosotros es todo lo contrario, es un consuelo para los oprimidos. Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Palabras de aliento. ¡Ey! El que ha de venir vendrá y no tardará. Y cuando venga, su galardón con él vendrá. Hasta me rimó. Su galardón vendrá con él. Así que sé paciente. Aprende a soportar, porque como dice el predicador, que nunca, por cierto, he recordado quién fue que dijo eso, entre tantas cosas que uno lee, a uno se le pasan las cosas, ¿no? Pero como dijo el predicador, hay gente cuyo único cielo será vivir en la tierra, porque luego que terminen de vivir su vida en la tierra, lo que viene es el infierno. Entonces su único cielo ha sido vivir la tierra, porque después lo que viene es sufrimiento eterno. Pero para otros, y esto es para los creyentes, el único infierno que nosotros viviremos será vivir en la tierra.
Para ellos es un cielo, para nosotros es un infierno, porque lo que viene es el verdadero cielo. Eso es lo que viene. Entonces, esta gloriosa promesa de nuestro Señor en su segunda venida para nosotros, lejos de ser una advertencia de juicio ni nada porque se le parezca, es por el contrario una bendición gloriosa que nos hace un llamado a levantar nuestras caras, a sacudirnos el polvo, a ser pacientes, a seguir persistiendo en esta obra gloriosa de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es el imperativo que veremos en este texto? El imperativo tiene que ver porque él dice, retiene lo que tienes. Aquí está el imperativo, retiene lo que tienes. ¿Y qué es lo que tiene esta iglesia? Bueno, ya hemos visto, esta iglesia es una iglesia fiel, una iglesia que pese a que tiene poca fuerza, es una iglesia que ha podido mantenerse guardada a través de los preceptos divinos del Santo Evangelio y que además de eso se ha podido mantener en el nombre del Señor, ha podido defender su nombre, no ha negado el nombre del Todopoderoso y ha persistido en esa gloriosa obra que les ha sido encomendada. Eso es lo que era esta iglesia de Filadelfia. Entonces, eso que tienes, reténlo. Cristo siempre nos dirá a todos y a cada uno de nosotros que retengamos lo bueno que hay en nosotros. Y lógicamente, volvemos al punto que dije hace rato, lo bueno que hay en nosotros no es de nosotros, es Él que lo pone en nosotros. Él es el que nos da la capacidad de poder obrar piadosamente, con benevolencia, porque nosotros solos, sin su influencia, sin su manifestación y sin la llenura de su Santo Espíritu, es imposible que podamos hacer obra de bondad alguna. No podría haber ni un solo ápice de piedad en el ser humano que no es impulsado por Dios. Incluso usted podrá preguntarse en este punto o objetar lo que yo acabo de decir, diciendo, ajá, ¿y la gente del mundo? Pero es que la gente del mundo no tiene el Espíritu Santo. El pagano no tiene el Espíritu Santo. Bueno, hasta esa gente, cuando tiene un acto de bondad, de benevolencia, es Dios quien los impulsa. Porque ellos no tienen la capacidad de hacer el bien por sí mismos. En estos días estaba reflexionando, y creo que fue ayer, ¿qué sería del hombre si Dios no se manifestara en su gracia y misericordia? Y yo les he dado ya muchas veces respuestas en esta orientación. Pero una de las cosas que para nosotros hubiera sido imposible, además de la vida, porque lógicamente ni siquiera pudiéramos estar vivos si la misericordia y la gracia de Dios no nos sostuviera todos los días de nuestra vida, pero una segunda cosa que sin duda alguna sería imposible de que sucediera, es que el hombre hubiera podido crear siquiera, qué sé yo, no sé, que hubiera podido inventar siquiera hacer una arepa. Voy a ponerles un ejemplo. El hombre, sin el recurso divino, no hubiera podido hacer absolutamente nada. Hoy podemos volar a 10.000, 15.000, 20.000 pies de altura, en una cosa gigantesca, con aire acondicionado y con todas las comodidades del mundo, gracias a que Dios le dio la inteligencia al hombre para hacer esas cosas. Hoy podemos navegar gracias a que Dios le dio la inteligencia al hombre para poder crear una cosa que se llama barco. Podemos trasladarnos vía carretera de un lugar a otro rápidamente, gracias a que Dios le dio al hombre la inteligencia y la habilidad para hacer los carros, los automóviles. Y así podemos irnos paseando por todas las cosas. Por eso que yo siempre he afirmado que toda la creación, toda, absolutamente toda, ha sido de Dios y nunca del hombre. Porque aún lo que nosotros hemos creado, lo hemos creado porque Él nos dio la inteligencia y todos los recursos que necesitábamos para hacerlo. De manera que Dios es el creador en un sentido directo de todo lo que existe e indirecto, nuevamente, de todo lo que existe. Indirecto porque utiliza como medio al hombre para hacer las cosas que hoy hemos hecho. Pero a fin de cuentas, la creatividad suprema siempre descansa en el creador. En Él es quien descansa en todas las cosas, porque Él es el que tiene la suprema inteligencia. Estas cosas son buenas que nos las recordemos de vez en cuando, porque esto es, sin duda, un paliativo muy, pero muy efectivo y una vacuna muy efectiva contra la arrogancia, contra la altivez. Porque no muy bien nos hemos graduado y nos están entregando el cuero de chivo y ya nos creemos que podemos agarrar a Dios
Podemos agarrar las barbas del Señor como especie de cuerdas en las que Tarzán se iba pasando de un árbol a otro. Eso es lo que pensamos, lamentablemente. Pero cuando nos hacemos conscientes de esta realidad, la cosa cambia. La razón del imperativo, ¿cuál es? Porque el imperativo es: retén lo que tienes, sigue guardando la palabra, sigue persistiendo en mi nombre y nunca lo niegues. Retén eso. No dejes de ser fiel, no dejes de apuntar hacia ese horizonte, no dejes de disparar hacia ese target, no dejes de hacerlo. No te canses, porque si hay algo entre lo que inviertes y entre lo que te esfuerzas que te va a rendir beneficios a niveles que tú ni siquiera puedes pensar, es precisamente ser fiel, ser leal hasta el final, hasta derramar la sangre, como dice el Evangelio, hasta derramar la sangre. ¿Cuál es entonces la razón del imperativo? Evitar la pérdida de la corona, porque eso es lo que dice allá. No significa que alguien nos vaya a robar la corona, porque vamos a leer rapidito. Lo que dice esto al final es lo siguiente: ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero este no es el texto. Espérenme, acá dice lo de las coronas. Vamos a ver. Vosotros sois tribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor desde el cielo de los ángeles en llama de fuego, la tribulación obedecerán. No, yo estoy perdido acá, ¿no? Este no es el texto tampoco. El tema de las coronas, bueno, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Pero como vimos, el imperativo es entonces que nosotros retengamos, que nosotros retengamos lo que tenemos. Porque miren lo que dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, esto no significa que vaya alguien que venga y de manera arbitraria pueda robarnos la corona, porque esto es algo que no sucede de esta manera. No es que alguien nos pueda robar la corona. Lo que puede suceder es que Cristo mismo es el que puede quitarnos el privilegio, el recurso, la corona. Póngale usted el nombre que le quiera poner. Y yo quiero que veamos algunos ejemplos para que veamos que estas son cosas que legítimamente han sucedido y que pueden, lógicamente, seguir sucediendo. Por ejemplo, Esaú perdió su posición ante Jacob. Él la perdió. Rubén, inestable como el agua, ante Judá. Eso está en Génesis 49. Saúl ante David en 1 Samuel 16. Segna ante Eliaquín en Isaías 22. Joab y Abiatar perdieron sus puestos ante Benaía y ante Sadoc en 1 Reyes 2. Judas ante Matías en Hechos 1:25. Y los judíos perdieron su posición ante los cristianos gentiles. Estamos viendo como si la corona se puede quitar, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Pero por supuesto, esto descansa en gran medida en la decisión que nosotros tomemos. No es que esta gente vino y de manera arbitraria nos robó, porque volvemos a lo mismo. O sea, si Dios ha abierto una puerta de bendición para alguien, no hay quien la pueda cerrar. Ahora, si Dios se la ha cerrado, no hay quien la pueda abrir tampoco. Entonces, a mí, ni a ti, ni a ninguno de los presentes, ni a los que nos escuchan, pueden ser arrebatados de sus privilegios entregados por el Dios de bondad y de amor, a menos que la misma persona sea la que tome la decisión de que su corona. Es que a fin de cuentas es un tema no de que nos roben ni nos quiten la corona, es que nosotros mismos la cedemos voluntariamente. ¿Cómo la cedemos? Con nuestras malas acciones. Somos nosotros quienes nos la quitamos y se la ponemos a otro por actuar de manera indebida y no hacer lo que el divino y sagrado texto nos indica que debemos hacer. Sí, tenemos pruebas claras de que sin duda alguna eso puede suceder. Últimos versos, versículos 12 y 13. Aquí vamos a ver los galardones entonces del vencedor. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero es, aquí hay unas gloriosísimas bendiciones.
porque nuestro Dios es un Dios de promesas, nuestro Dios es un Dios de bendiciones y es un Dios de galardones. Y lo que acabamos de ver aquí es algo que nosotros no hubiéramos podido pensar ni en 30.000 trillones de años. No lo hubiéramos podido imaginar. De hecho, esto está descrito acá y es que nosotros no podemos hacernos una imagen que sea medianamente aproximada a lo que eso significa, porque no tenemos idea de la hermosura y la grandeza que nos espera si seguimos siendo fieles hasta el final, hasta derramar nuestra última gota de sangre. Porque cada esfuerzo, hermano, que usted ponga, cada gota de sangre que derrame, cada gota de sudor que derrame, cada lágrima que corra por sus mejillas por causa de su nombre, tendrá un galardón que su mente, ni el más grande director de ciencia ficción de Hollywood en mostrar utopías impresionantemente hermosas, nada de eso se comparará con la gloria que recibiremos si somos fieles hasta el final. Entonces nos conviene ser fieles hasta el final, pero no lo haga por eso, no lo haga por el galardón. No sea fiel, no busque ser fiel y no busque amar al Señor y defender todo lo que tiene que ver con Él simplemente porque usted está esperanzado en un galardón. No, hágalo porque Él se lo merece. Hágalo porque Él lo amó primero y porque nadie lo ama más que Él ni nadie lo amará más que Él. Hágalo porque Él es digno. Porque como dice Paul Washer, y esto es algo que yo comparto totalmente, y yo lo escribí no hace mucho, si aún luego que muera me encuentro con la no grata sorpresa de que en vez de haber ido para el cielo, Dios me mandó para el infierno, aún así habrá valido la pena, aunque me haya enviado para el infierno, vivir para Él. Aún así habrá valido la pena vivir para Él. Sproul lo dice de otra forma. Sproul dice: si el día que yo muera me encuentro con la dura realidad de que en vez de haber ido al cielo, como creí que debía haber sido, me encuentro en el infierno, tengo dos opciones: o cuestionarle y recriminarle a Dios y echarle en cara todo lo que hice por Él y pedirle una audiencia porque Él tiene que escuchar mis razones porque parece que se equivocó en la decisión que tomó, o ser un llorón toda la vida. Y Él dice: yo sería de los que pasaría toda la eternidad llorando en el infierno porque jamás me atrevería a levantar mi boca contra Él, porque Él es un Dios de justicia y de rectitud y Él sabe lo que hace. Él no va a enviar al infierno al que no debe enviar, ni se le va a pasar por error enviar al infierno a alguien que no debía ir al infierno sino al cielo. Estas son cosas tremendas que vale la pena reflexionar en ellas más seguido. Entonces Él nos convertirá en una columna de su templo, un importante pilar de la iglesia. Por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan fueron pilares fundamentales de la iglesia de Jerusalén. Y esta es una de las grandes promesas que se hace, que seremos pilar de la iglesia. Seremos un sostén importante en la iglesia. Y vaya a ver usted, hermano, estas cosas han existido en la historia. Hay maneras, desde el punto de vista histórico, de comprobar la veracidad de esto. Han habido ministerios, han habido lugares que, sin duda alguna, se puede evidenciar quiénes son los pilares fundamentales en términos de lo que es un creyente que se ejercita en el deber cristiano. Uno lo observa en las congregaciones. Uno dice, a veces uno ha podido ver ciertas situaciones, uno dice: Bertrand, si en esta iglesia faltara esta persona, esta iglesia se cae o se complica la vida. A veces uno piensa que cosas de ese tipo pueden pasar. Y claro, uno pudiera decir: pero es que eso es una necedad. La iglesia no la sostiene ningún hombre, la iglesia la sostiene Cristo. Sí, eso es correcto. La iglesia la sostiene Cristo. Pero ¿qué pasa si resulta que esa persona es la única verdadera cristiana en ese lugar y por esa persona es que Cristo no ha acabado a todos los que están ahí? Yo no sé si ustedes se acuerdan el momento del sobrino de Abraham, ¿cómo que se llamaba? Lot. ¿Se acuerdan? Señor, y si hay, aunque sea uno justo,
para reducirnos rápido la historia, para comenzar con los 1000 que él comenzó, los 100, no recuerdo. Si hay uno solo, aunque sea, bueno, nunca refleja lo de uno, llega hasta 10 creo, pero si él lo hubiera dicho, si hubiera habido aunque sea uno justo en la ciudad, no hubiera acabado la ciudad. Yo creo que hay unas cuantas iglesias que todavía se sostienen porque hay unos cuantos justos entre el montón de cabezones que hay en las iglesias. Y por eso Cristo no las ha esfumado de la faz de la tierra. Porque no lo voy a hacer porque ahí hay unos pocos justos todavía que doblan rodillas, que me aman y que hacen lo que yo les estoy pidiendo. Y esas cosas existen. Entonces allí tenemos una primera y gloriosa bendición. Lo segundo es la expresión "y nunca saldrá de allí". Podría traducirse, porque dice, serás una columna en el templo, un pilar en ese templo, y nunca vas a salir de allí. Esto fácilmente se puede traducir como la realidad de permanencia eterna en ese lugar. Es decir, tú nunca vas a ser desarraigado del lugar donde yo te puse. Y entendamos aquí, iglesia, no por el lugarcito donde nos congregamos por un tiempo. Me refiero, esto tiene, yo creo, implicaciones sin duda alguna soteriológicas. Está hablando de salvación. Es que nunca vas a perder el privilegio de ser parte de mi pueblo, de ser uno de mis hijos. Eternamente serás de mis hijos. Eso es lo que yo creo absolutamente que está diciendo por razones obvias que podemos ver en el contexto del texto. Lo tercero, será escrito el nombre de Dios en los fieles. El nombre de Dios en los fieles. Esto puede tener tres connotaciones. Un honor permanente de Cristo a sus fieles. También puede representar la posibilidad de permanencia en el sentido también, y esto mostrándolo un poco más gráficamente, como cuando una persona que es ganadera agarra y marca a los animalitos con fuego, con el sello, los marca con una especie de imprenta, de pieza de acero, de cuestión, que tiene la marca del jefe, del dueño de la hacienda, y lo marca con esa cuestión, al esclavo, al güey, a lo que sea. Es un sello de permanencia. También puede ser una referencia del número 6, el número 6, donde se lee que Dios pondrá su nombre sobre los hijos de Israel. Sin duda alguna. Se describe el nombre también de la ciudad. El nombre de la ciudad dice, se escribirá el nombre de la ciudad de Dios. Se le va a escribir no solamente el nombre de Dios, sino también el nombre de la ciudad de Dios. Esto es representativo de nuestra ciudadanía en la Nueva Jerusalén. Lo que está diciendo es eso, que ustedes, al marcarte el nombre de la ciudad de mi Dios, de la Nueva Jerusalén, lo que se está diciendo con ello es que tú serás miembro de la ciudadanía de la Nueva Jerusalén. Es decir, nuevamente un tema soteriológico, un tema de salvación, un tema donde se nos está garantizando el estado eterno con nuestro Señor. Y por último, Cristo escribirá su nuevo nombre sobre los fieles. Acá tengo que enmudecer porque ¿qué cosa será esta? No tenemos la menor idea, lo sabremos cuando estemos con Él y Él ponga ese nuevo nombre que nos vaya a dar. ¿Qué nombre nos va a dar? ¿Cómo podemos nosotros especular sobre eso? No hay manera de hacerlo. Lo que sí está claro es que Dios en muchos casos cambió los nombres de sus siervos. En el Antiguo Testamento era una práctica que se veía con cierta regularidad. A Abraham se le cambió el nombre. A Jacob se le cambió el nombre por Israel, y así podemos ver casos en la Escritura donde Dios les cambiaba el nombre a sus hijos, a sus siervos en aquellos tiempos. Así que es una práctica que podemos ver que sí está representada dentro del Sagrado Texto. ¿Qué podemos entonces concluir con todo esto una vez hemos trazado todo este recorrido sobre la iglesia, interesantísima iglesia de Filadelfia? Filadelfia podría ser interpretada como todo un desafío para el entendimiento de la cristiandad moderna. Eso es lo primero que quiero decir. Veo cómo nos podemos situar en lo que podrían ser dos opiniones con potencial generalización. En primer lugar, uno de los desafíos que tendría que encarar el cristiano que es consciente de la realidad bíblica y antropológica es el de si acaso existe la posibilidad de erigir una iglesia con la estatura espiritual de Filadelfia, no solo en los tiempos presentes, sino en cualquier época de la historia humana. Algunos podrían ver en esta iglesia una especie de ficción muy bien editada en términos estéticos de la gala en su espiritualidad.
El segundo desafío se orientaría a pensar si Filadelfia en realidad era tan deslumbrante en su fidelidad. En otras palabras, si realmente fue así de ejemplar y sobria. Esto, por supuesto, implica dar lugar al beneficio de la duda cuando nos aproximamos al relato. La razón de base mediante la cual estas dos posibilidades interpretativas surgirían es nuestra experiencia inmediata. ¿Y qué es lo que nos dice esa experiencia inmediata? Varias cuestiones que abstraemos de la realidad objetiva. El hombre es corrupto. Aún siendo creyentes con las mejores intenciones, no podríamos evitar tener en algún momento caídas fuertes y muy comprometedoras. De tal suerte que en la misma iglesia de Cristo podemos encontrar un bazar de todo tipo de prácticas pecaminosas en sus profesantes. El hombre, puesto que se encuentra potencialmente y de forma permanente bajo el acecho de sus bajas pasiones, le será imposible evadir el error o el pecado, tal como lo dice el popular dicho, errar es de humanos. Todo esto puede ser usado como premisas para una conclusión muy real. Tentaría al creyente no promedio, sino al que hace ejercicio reflexivo y piensa, a creer que se encuentra en una situación muy oscura y difícil de descifrar. Claro que el segundo gran problema con el que se lidia y oxigena la duda es el de pensar que Filadelfia era una iglesia perfecta. Que esta es, de hecho, la visión más recurrente y la opinión más popular entre el pueblo evangélico. Cuando se habla de Filadelfia, Filadelfia es casi igual o igual a perfección. Y ya nosotros pudimos ver en la misma Esmirna, cuando estudiamos Esmirna, que Esmirna es otra, es la segunda iglesia que nos competió dentro de nuestro estudio. Esmirna también fue una iglesia en la que Cristo no les recriminó nada. Y las conclusiones a las que yo llegué fueron exactamente a las mismas. Fueron exactamente las mismas conclusiones. Y lo que quiero decir, para seguir la conclusión, pero esto no es difícil de objetar, o sea, el tema de que sea una iglesia perfecta no es para nada difícil de objetar. De facto, el mismo relato evidencia una falencia en esta comunidad. No tenían fuerza y Cristo probablemente lo diría en un tono recriminatorio. Comprobarlo es difícil, pero seguramente es muy probable que lo haya dicho en un tono recriminatorio. No puede haber perfección ni en Filadelfia ni en ninguna otra iglesia, por más encomios que encontremos en los labios de nuestro Señor. Siendo todo esto así, como de hecho lo es, no sería difícil deshacernos de las posibilidades antes planteadas de cara a una interpretación realista del presente relato. Lo que sí está demostrando Cristo es que sí se puede ser una iglesia ejemplar, no porque nunca yerre o no haya nada que criticar de ella, sino por el esfuerzo incansable en el ejercicio de la lealtad en guardar el santo evangelio y nunca negar el nombre que es 3 veces santo. Filadelfia es una gran bendición en muchos aspectos, pero el mayor de todos es que nos enseña que sí se puede llegar a ser una iglesia fiel, que no está dispuesta a negociar sus valores y fe. Entonces, el llamado es claro. Filadelfia no es una utopía. Filadelfia, puesto que quien da este mensaje es el que dice que es verdadero, y el que dice que es verdadero no lo dice por decirlo, lo dice porque lo es. Y de ningún verdadero salen mentiras de la boca. Y si lo que él ha descrito de Filadelfia es exactamente este cuadro que tenemos acá, pues no podemos pensar nada menos y nada mayor que esto. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo entonces? Que Filadelfia sí fue un modelo de iglesia, pero más allá de eso, lo que Cristo nos está llamando aquí es a entender que se puede ser una Filadelfia, que se puede ser fiel, que se puede guardar su palabra y que podemos defender su nombre aún en los más adversos, difíciles y horrendos escenarios que podamos vivir en la vida.
podemos ser una iglesia fiel. Y el llamado de Cristo en esta mañana es a que seamos una iglesia fiel, guardando su palabra, defendiendo y sosteniendo su nombre por los siglos de los siglos, ante cualquier arbitrariedad, ante cualquier situación, ante cualquier adversidad que la vida nos depare. Debemos guardar su palabra, porque eso nos guardará a la postre también a nosotros. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor.